Buenos días. El Señor les los bendiga en esta mañana con mucho frío, hermanos. Dios les bendiga. Soy su hermana Verónica Orellana. Y deseo que en este día, hermanos, podamos ser unidos en el mismo sentir de escuchar esta palabra. Estoy gozosa de estar nuevamente con ustedes. Y vamos a esperar unos minutitos en lo que llega llegue el anuncio. Ay, Sonia Ávila, buenas tardes. Dios te bendiga, preciosa. Te extrañé el jueves pasado porque eres mi fiel. Dios te bendiga, amada. Aquí estamos, espero que me puedan encontrar, tu hermanita, porque a veces a ella le cuesta. Pero aquí estamos con este tema precioso de agua, espíritu y fuego. Es la segunda parte del jueves pasado, por tu salud. Ok, voy a orar al final. Pero espero que no se me olvide. Siempre mantengo un lapicerito aquí. A ver. Ya está. Bueno, y se me fueron todos. Bueno, pero no creo que se me olvide, amada, orar por ti. Vamos a dar especialmente, Dios me la bendiga. También voy a orar por usted, hermana Iris, que también está malita. Gracias por unirse. Ojalá que Alejandra me pueda encontrar. A veces a ella le cuesta encontrarme. Pero bueno, si una de ustedes puede compartir en herencia, se lo voy a agradecer para que ella me pueda encontrar. Bueno, vamos a darle inicio a esta enseñanza preciosa. Yo les doy la más cordial bienvenida a cada una de ustedes que se está conectando y al que se va a conectar, hermanos, porque la ventaja de hacer estos videos es que ahí quedan, ¿verdad? Para el que quiera escuchar. No soy una, ¿verdad?, conocedora tanto de la palabra, nada más les entrego lo que el Señor me comparte y pienso que es de mucha bendición para mi vida y deseo compartirles lo que el Señor me da, ¿verdad? Porque como dice, de gracia recibiste, de gracia das. Gracias, hermana Iris, por compartir. Dios me la bendiga. Y como les decía, no soy así. Y el Espíritu Santo, hermano, el tema del Espíritu Santo, buenos días, amada, es un tema muy intenso. De hecho, la primera vez que el Señor me dio ese tema del Espíritu Santo, lo compartí en una iglesia, pero como les digo, no soy conocedora de todo, pero lo que Dios me da, lo comparto, hermano, porque es lo que dice su palabra. Por eso trato siempre de alinearme a la palabra de Dios, porque no le voy a decir un pensamiento mío, ni un pensamiento que se me imaginó. No, simple y sencillamente es lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y el tema es muy intenso del Espíritu Santo y solo voy a tratar de abarcar un poco, porque podríamos hablar por miles y miles y miles de años. Bendiciones, hermana Brenda, Dios la bendiga, acerca del Espíritu Santo, porque una de las cosas, hermanos, que realmente entendí desde que hice esa presentación en esa iglesia, que creo que es hace como 5 años o 6 quizás, y entendí que el Espíritu Santo da como Él quiere. Con eso en mente vamos a entrar en este tema, donde dice agua, espíritu y fuego. En Mateo 3:11, voy a repetir el mismo verso que usé la semana pasada, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Perdón. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, vengo rendida ante tu altar, ante tus pies, Señor,
poniendo, Padre eterno, este tema en tus manos. Señor, yo voy a abrir la boca. Lléname de ti, Señor. Lléname de esta palabra que tú me comunicaste, Señor, para entregar en este día a todo aquel que se une a esta transmisión y al que se unirá, Padre. Abre nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor amado. Yo me pongo, Señor del cielo, como un instrumento en tus manos, Señor, porque eso es lo que soy, Padre, un instrumento nada más. Ayúdame a presentar este tema tan intenso del Espíritu Santo, Señor. Sé que no lo voy a poder abarcar todo, Padre, pero lo que se necesita escuchar, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Y, Señor, límpiame de todo tema preconcebido en mi mente y en la mente de mis hermanos, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres comunicar en este día. Padre, de paso te pongo a Sony, Señor, y a mi hermana Iris, que están malitas, Señor. Tócales con el santo manto, Señor, de sanidad sobre ellas. Gracias por lo que tú vas a hacer en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, siempre que se habla del Espíritu Santo, ay Mari, gracias por conectarte, preciosa. Pensaba mucho en ti de la plática que tuvimos. El tema, hermanos, es que siempre el Señor, quiero comenzar con lo que terminé la semana pasada acerca del agua, donde el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 5, es el verso 5, lo dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue viniendo a mi mente eunuco, porque ahí en ese verso se hace patente ese momento de eunuco. Recordemos que quien le habla a Felipe es un ángel. Es que esto, hermano, de verdad que yo pensaba en esto y decía, esto es un ángel que mandó el Espíritu Santo a hablar a Felipe. Le dice que se vaya al desierto de Jerusalén, que va para Gaza. Estuve viendo el mapa y es una distancia bien larga, donde solo hay desierto. Cuando ya Felipe llega a ese momento, ya no es el ángel quien le habla, sino que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, usted lo puede leer ahí en Juan 3. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Me imagino que Felipe llegó ahí sin saber lo que él tenía que hacer. Y cuando ve el carro lo ve, pero oye la voz del Espíritu Santo y le dice, acércate a ese carro. Y entonces, en una imaginación, en una ilustración que una vez oí, dice, iba el carro, iba Felipe corriendo a la par del carro, ¿no? Porque dice, ¿y entiendes lo que lees? Le dice al eunuco, y entonces dice la palabra que lo invita a subir. Y ese momento, hermanos, donde nosotros estamos, gracias preciosa, gracias Mari, donde nosotros estamos en la palabra, hermano, es que allí cuando veo ese verso, lo vuelvo a analizar y estamos en la palabra, nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos la palabra, el que está presente es el Espíritu Santo. Porque yo me imagino aquel eunuco leyendo Isaías, queriendo entender. Quizás él en su mente decía, ¿de quién estará hablando aquí? Manda la orden del cielo, que le hable un ángel a Felipe, que lo mande al lugar donde va ese carro. Y el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Así es como Dios nos quiere ministrar a cada uno de nosotros. Y pensaba yo, ¿será que ya el eunuco estaba limpio por dentro con la palabra? Y ahora que Felipe le explicaba, porque dice que desde ahí empezó y recordamos que eran 4 días de camino, eran 4,000 y algo de kilómetros, y empiezan a hablar, le empieza a presentar el evangelio, y me llamó algo la atención, hermanos, que cuando Felipe llega al carro, nada menos y nada más, él está en ese Isaías, donde está hablando exactamente acerca del Cordero.
O sea, ¿de qué no habla Isaías? Isaías habla de muchas cosas, como les he dicho, es como una Biblia chiquita. Habla desde el pecado, habla desde el cielo, que vio el altar del Señor, vio el trono, pero no. En el momento que el Espíritu Santo pone a Felipe en aquel carro del eunuco, él está leyendo acerca de la sangre del Cordero. Alabado sea tu nombre, Señor. Este verso me llamó mucho la atención. Ahora, muchos de nosotros tenemos una idea preconcebida de qué es el Espíritu Santo. Pero les decía al inicio, para los que se están uniendo, que el Espíritu Santo es un tema muy extenso, intenso, hermanos, que yo todavía no logro entender. Pero lo que sí el Señor me mostró en este tema es que el Espíritu Santo, al igual que el Señor, empieza con el Espíritu Santo. Hermano, ese tema está también en mi mente. Empieza Génesis con el Espíritu Santo y termina Apocalipsis con el Espíritu Santo. Este también es el Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, como dice Primera de Juan 5:8, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, que decía que Él se movía sobre las aguas. Decía, y fue el que dio la voz para que todo se hiciera. Dice que el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Recordábamos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, hecho palabra, hermano, porque esta es la palabra de Dios. El agua que nos limpia en esta palabra hermosa, y la sangre de Jesucristo, y estos 3 concuerdan. En Primera de Juan 5:6, 3 versos abajo, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Está bien, no te preocupes, amada. No te preocupes, Ale. Hermano, yo estaba congeladísima desde que empecé, cuando me senté, y ahorita ya siento un calor. Bueno, dice la palabra del Señor. ¿Qué ejemplo es el que nos da la palabra del Señor? Las últimas palabras que el Señor dijo a sus discípulos en Lucas 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él lo dice en Lucas y también lo dice en Hechos. O sea, como que Lucas y Hechos, como que es la primera parte y la segunda parte. Y lo dice en Hechos. No lo apunté. Lucas 24:49 lo dice, y creo que es Lucas. Bueno, y Hechos. En Hechos 1 lo dice. No apunté ese tema, sino que solo era para que informarles a ustedes. Pero en Hechos 2 dice así. Ahí voy a estar en Hechos 2 por un ratito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué era el día de Pentecostés? Eran los 50 días después de que el Señor había subido al cielo. Estaban todos como unánimes. Y dice aquí, he aquí, yo enviaré la promesa, dijo en Lucas, de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué vi yo allí, hermanos? Una palabra cumplida, pero también una obediencia de parte de sus discípulos. Y dice que ellos en ese día, estaban ellos todos reunidos en el aposento alto, dice Hechos 2. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? En Hechos 2:5 dice, moraban en Jerusalén judíos. ¿Sabe cómo eran estos judíos? Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oiga usted, interesante que diga que eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo,
cuando en Lucas el Señor le había dicho que les iba a enviar la promesa del Espíritu, que se quedaran ahí, porque iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este capítulo de Lucas 1:8 va conectado, hermanos, con este momento donde estaban ellos reunidos el día del Pentecostés. Habían pasado 50 días y estaban junto con ellos. Dice que eran como 120, pero también habían venido de todas partes judíos. El verso 6 dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga usted, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Su idioma era arameo, hermano, el de los galileos. Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua? En los versos que siguen menciona cuántas naciones habían. Yo conté 17 o 19. ¿Y qué les había dicho el Señor? Que iban a ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí se estaba cumpliendo este verso donde estaban todos estos hablando. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Ven que dice que les oían hablar en su propia lengua? Muchas veces, hermano, mire lo que el Señor me dio. Muchas veces nosotros confundimos que tener el don de espíritu es hablar lenguas, ¿verdad? Lo que yo quiero que veamos, que el Señor me mostró, es que ellos hablaron lenguas terrenales. Y cuando Pablo habla en Primera de Corintios acerca de los dones espirituales y de las lenguas, habla de las lenguas celestiales. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que no todos podemos hablar lenguas, porque dice que el Espíritu da como Él quiere. Ahí léalo en Corintios. Y que Él reparte, como Él le dice, reparte por ministerio, reparte por, ¿verdad?, dones espirituales. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso es que no todos los cristianos que creemos en el Espíritu Santo podemos hablar lenguas. Es algo que el Señor me dio. Ellos hablaron lenguas terrenales, hermano. Mire la diferencia. Lenguas terrenales y lenguas espirituales. Y a Corintios era una ciudad muy difícil, según lo dicen los estudiosos, que eran muy problemáticos, se les habían dado los dones. Por eso Pablo le dice: si yo hablara lenguas angelicales y no hablo y no tengo amor, de nada me sirve. Porque allí implica, hermanos, que puede usted hablar lenguas espirituales y no tener amor. Dice, porque si yo hablara lenguas espirituales y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo decía, era específico, que era mejor hablar y orar, decía, con entendimiento, que hablar lenguas donde nadie más lo va a entender, porque dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica su espíritu, pero no a los que oyen. Pero el que profetiza habla para edificar a la iglesia. Son dos temas, pero para que vean cómo es el Espíritu Santo, hermano, cómo se mueve. Aquí se movía de una forma terrenal. Eran lenguas, dice su palabra, de fuego. Por eso dice que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Santo, a ti sea la gloria, Señor, a ti es la gloria, Padre. Pero aquellos corintios hablaban lenguas espirituales y aquí se estaban dando lenguas terrenales. Vino a mi mente, hermanos, cuando por 1 mes o 2 meses fui ahí a querer aprender inglés. Y esa escuela, yo creo que mi prima y yo éramos las únicas latinas, de ahí eran orientales de muchas partes. Habían chinos, habían coreanos, habían de Laos, y digo yo, ¿qué tal hubiera pasado si el Señor me hubiera investido en ese momento y yo les hubiera hablado en sus lenguas para que entendieran acerca del don de la salvación? Imagínense, algo así fue lo que pasó aquí. Por eso es que ellos se quedaban, y dicen que eran 120, hermanos, donde cayeron todas esas lenguas. Se han de haber quedado como admirados, de decir, ellos están hablando en mi lengua. Como por ejemplo, a mi pueblo que yo tanto amo, México.
hablamos un español diferente. Hablamos español diferente a los de España. Y muchas veces también tenemos como algo de expresiones diferentes entre todas las naciones que hablamos español. Pero aquí hablaban la verdadera lengua, eran idiomas terrenales, hermanos. Y así se manifestó el Señor en ese día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque su palabra tenía que ser llevada a toda Jerusalén, a toda Judea, a toda Samaria y hasta lo último de la tierra, dice. Mire Hechos 2, 14, 15, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras. Aquí ya Pedro, me imagino que él ya estaba hablando en arameo, que hablaban todos. Todos hablaban porque le podían entender. Él se refiere a todos como varones judíos. Dice, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque ellos pensaban que porque estaban ebrios. ¿Cómo usted ebria va a hablar otro idioma de otro país, hermano? Es ilógico, pero a veces nuestra mente humana, cuando no quiere creer el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, nos cuesta creer. Pero le dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana cuando se dio aquel movimiento del Pentecostés, cuando todos estaban reunidos en esa casa. Si es que yo no me puedo imaginar. Lo que me llama la atención dice que hubo un estruendo que sacudió y movió. ¿Y sabe qué? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un temblor? Nos asustamos. Y esta gente, que no sé si lo apunté, dice que ellos llegaron allí donde estaban los apóstoles. Todos se reunieron ahí, hermanos, porque buscamos a alguien espiritual. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando nosotros tenemos un problema que nos abruma. Ellos sintieron esa conmoción. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve hay una conmoción. Aún se prepara la tierra para recibir esa presencia celestial, hermano. Y siguió diciendo Pablo, cuando les dice que ellos no están borrachos, que son las 9 de la mañana, les recuerda, es que la importancia de saber esto, ¿por qué se dio? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro estaba allí, hermanos, tan emocionado? Los hace llamar la atención. El movimiento que se dio de que todos hablaban las lenguas de todos ellos. Yo los apunté, pero se me hizo que iba a ser muy largo, pero estaban los pardos, los medos, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los Judea, en Capadocia, en el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, donde huyó el eunuco, y en las regiones de África, más allá de Cirene, los romanos aquí presentes, tanto como judíos como prosélitos, los cretenses, los árabes. Les oímos hablar nuestras lenguas. ¿Sabe cómo? Las maravillas de Dios. Cuando Dios te va a usar, hermano, en otra lengua es porque vas a hablar las maravillas de Dios. Esa es la importancia. Dios me la bendiga. Me da gusto, muy Chío Cruz, de tenerla en el programa. Y entonces viene Pedro, yo lo confundo, hermano, perdonen, y les recuerda lo que estaba escrito en Joel. Mire, yo sé que ya lo hemos leído, pero yo necesito leerlo, hermano, para que todos entremos en ese mismo marco de referencia. Mas esto fue dicho por el profeta Joel. La importancia de saber la palabra de Dios y de saber lo que puede suceder en el momento donde se está dando esa presencia del Espíritu Santo, hermano. Dice, y en los postreros días, ellos conocían que la venida del Señor Jesús, el nacimiento del Señor Jesús, estaba marcando los postreros días. Por eso la importancia del nacimiento del Señor. En los postreros días, dice Dios, porque recuerdan que desde el tiempo que ellos existieron hasta Mateo habían pasado 400 años de silencio.
Pero el Señor, con su nacimiento, marcaba la nueva hora. Los postreros días empezaron cuando el Señor Jesús nació. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a tu nombre, Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Les estaba diciendo que los hijos de ellos y las hijas de ellas iban a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es un dicho que se estaba cumpliendo en ese momento que Pedro les hacía recordar. Y mire, y daré prodigios arriba en el cielo, que era lo que había conmovido, que dice que hubo un gran estruendo, y señales abajo en la tierra, que eran las lenguas de fuego que caían sobre todos aquellos que estaban reunidos, sangre y fuego y vapor de humo. Ahí va el Espíritu Santo, acompañado de la sangre de Cristo que había venido a este mundo para salvarte a ti y para mí, que se iniciaban los postreros días. Venía la sangre de Cristo, venía el fuego del Espíritu y el vapor de humo. ¿Qué es el vapor de humo? Si lo leemos en el Antiguo Testamento, cuando el templo se llenaba de vapor de humo es porque la presencia, la gloria del Señor caía sobre aquel templo. Gloria sea tu nombre, Señor. Pero nos cuesta, hermanos, entender que cuando el Espíritu Santo te toca, no viene solo, viene con la potencia del que es el fuego de aquel que ardía en aquella zarza que Moisés vio en aquella montaña, y ese fuego no se apagaba. Gloria sea tu nombre, Señor. Verso 20 de Hechos 2. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí estaba el mensaje de ese momento donde se derramaba el Espíritu Santo y hablaron en lenguas de fuego, en lenguas humanas, en lenguas de naciones, hermanos, y dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro les predicaba acerca del Señor, como David lo había anunciado en los Salmos. Y les dice todavía en el verso 30, le dice, hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, José, el esposo de María, venía de esa descendencia del rey David, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro usó la ocasión cuando el Espíritu Santo cayó en aquel lugar y fueron dadas aquellas lenguas de fuego, que cada quien hablaba la lengua del que estaba presente, hermano. Le dice, hoy el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había dado, que se iba a derramar y que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque les estaba anunciando el día precioso del Pentecostés. Mire lo que pasa cuando oyen el mensaje de él acerca de este Jesús, a los que Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pedro se asegura de ahí y le dice, al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tema para traer esa palabra? Pedro les dijo, arrepentíos. Mire cómo les dijo, arrepentíos, lo que casi nunca
se hace la invitación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un proceso. Arrepentimiento. Y bautícese para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un proceso, hermano, que Pedro les presenta ahí, 39. Porque para vosotros, le dice lo que Joel había dicho, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Porque para vosotros, le dice, es la promesa, por no decir de Joel, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios te está llamando a ti, hermano y hermana, toma esta promesa para ti en este día. Uno de los versos que a mí me impacta mucho, en el luego dice en el verso 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, cosa que no le gusta hacer ahora, diciendo, oiga, como les dijo, sé salvo de esta perversa generación. Pedro, hermano, ese era como él se iniciaba y se coronaba como el día que el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Cómo? Testificando y exhortando, diciéndose salvo de esta perversa generación. ¿Acaso nosotros, hermanos, no estamos así como esta perversa generación? Y mire, oiga usted esto, mire cuántos estaban allí, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué recibieron? La palabra predicada, hermano. Fueron bautizados y se añadieron aquel día la pequeña suma de 3,000 personas. Eran 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2. Léaselo enterito, yo he cortado. Porque era importante para mí, hermanos, que viéramos que el Espíritu Santo se había movido con lenguas terrenales, con lenguas entendibles, con todos aquellos que habían creído que habían sido nada más 3,000 personas. Y lo único que podemos ver ahí, hermanos, es que vemos cómo el Señor usa todas estas naciones que después que fueron enseñados, exhortados y bautizados, entonces empieza a regar. Y es donde vemos ya después en Hechos 10 la historia del eunuco. Él tuvo que haber sido ministrado por algunos de los que estaban acá. Ahora, el Espíritu Santo. Hemos dicho que 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Julio César, bienvenido. El Señor le provea trabajo. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, cuando vemos que es Dios en Espíritu Santo, vemos, traté de quitar muchos textos, hermanos, pero dice el Salmo 29:7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Qué se había derramado en el día de Pentecostés? Llamas de fuego. Números 9:16. Así que era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Dios y el Espíritu Santo son fuego, hermano. Salmo 18:13. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Muchas veces, hermanos, nos quedamos
cortos en entender que Jehová es fuego. ¿Se acuerda con los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego allá en Daniel? Que los mandan al foso de fuego y dice que ni tan siquiera ni sus cabellos se quemaron, ni sus turbantes, ni su ropa. Porque Dios es más fuerte que el fuego que nosotros conocemos, hermano. Mire, el Señor me está tocando a decir ese testimonio. Ay, Padre eterno. Lo trae a mi mente el Señor. No es que, hermano, yo en ese tiempo ni tan siquiera leía la Biblia como la aprendí a leer después. En ese tiempo el Señor tenía otro propósito conmigo. Pero me acuerdo que tenían mis niños chiquititos. Estoy hablando hace casi 40 años. Y recuerdo que esa vez, ¿verdad? Uno siempre mantiene las cosas así arriba de la cocina. Y yo tenía un aceite hirviendo porque iba a freír papitas, hermano. Y el aceite hirviendo, no sé cómo, con el codo, muevo no sé ni cómo decirlo en español, Dios mío. Donde el mango, donde se agarra la cacerola, lo golpeo y el aceite me viene a caer aquí, hirviendo. Yo dije, Dios mío, yo pasé no sé cuántos minutos echándome tomate, agua helada. Hermano, para la gloria de mi Señor, no me quedó ni seña. Tuve que ir al hospital, me dieron a las no sé cuántas horas donde ya no aguantaba el ardor. No sé qué grado, ya ve que tienen grados de quemadura, pues el mío era uno menos de lo donde ya se destruye la piel. Pero el fuego, hermano, yo no me puedo imaginar en ese momento que aquellos que ya los habían metido al horno de fuego, hermano, estaban esos muchachos en ese fuego y el Señor, que es fuego, los protegió con su fuego sublime y eterno. Qué hermoso, Señor. Tengo otro donde dice Salmo 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hermanos, esas flamas de fuego son sus ministros, esos pastores que nos hablan de la palabra de Dios, que nos exhortan, que nos invitan, hermano, que nos enseñan, que nos redarguyen. Para eso es la palabra, porque toda la escritura, para eso fue. Mire, muchas veces nosotros tenemos problemas leyendo la palabra, ¿verdad? Porque nosotros estamos llenos de pecado. Ahí lo menciona Gálatas cuando dice Pablo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero antes de darnos el fruto del Espíritu nos dice lo que son las obras de la carne. Y esas obras de la carne, hermano, son las que no nos dejan leer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Jeremías 23:29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego, porque está llena de su Espíritu. Está llena del Señor Jesús. El Verbo se encarnó. Este es el Verbo. Y Jesús vino a encarnar la palabra, hermano. Él es el fuego que consume. Creo que hay un canto por ahí. Yo soy poca para oír música, pero hay un canto de un muchacho que me gusta como alaba algo del fuego, del celo del fuego del Espíritu Santo. Mire, Ezequiel, cuando vio aquellos seres vivientes, dijo así, en Ezequiel 1:13, cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos. Los seres vivientes, hermanos, los que están en ese lugar santísimo, dice que su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban sobre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, hermano. Esa es la presencia del fuego del Espíritu Santo, hermano. Pero muchas veces nosotros nos negamos a estar en ese fuego, en esa presencia del Señor, del Espíritu Santo. En Deuteronomio 5:4, Moisés dijo así, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.
Él hablaba su palabra. Y hermanos, así hay muchos. Los voy a leer porque no quiero, si Dios me los puso es porque los tengo que hacer. Salmo 53, para que vea que en toda la palabra, hermanos, existe ese fuego del Espíritu Santo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Lucas 12, 49 al 50. El Señor Jesús dijo así: fuego vine a echar a la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido de un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Era ese fuego del Espíritu Santo, hermano. Es que si el Señor lo deseaba y Él era Dios, pero se había humanizado, se había tomado forma de siervo, y por eso dice que cuando se bautiza y se levanta de las aguas, viene sobre él una paloma que representaba al Espíritu Santo, hermano. Si es que cuando entendemos la presencia del Espíritu Santo en tu vida, se tiene que ver, hermano, se tiene que palpar, se tiene que demostrar. Y el Señor Jesús decía: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Porque con Él la palabra de Dios se había hecho presente. Él había encarnado la palabra, Él había encarnado. Y dice que el Verbo se encarnó. Dios me la bendiga, sierva Isis. Primera de Corintios 3:13 dijo: la obra de cada uno. Aquí es donde viene, hermano, todo lo que nosotros hacemos. Mira, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahí es donde te digo, la presencia del Espíritu Santo, hermano, que sea nosotros como aquellos, Sadrach, Abednego, fueron probados en el fuego porque ellos creyeron, porque ellos estaban sentados en la piedra viva de fuego. Ellos fueron probados su fe. Yo deseo, hermanos, así, de ese modo, crecer. Miren Lamentaciones 4:11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. Yo veo esos que se van para Israel y todo. Ya me hicieron otra invitación para ir a Israel. Solo Dios sabe si voy a ir. Fuego que encendió Sión. Mira Ezequiel 22:21. Todos los profetas hablaron de este fuego. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. ¿No dice que seremos fundidos como la plata? ¿Qué dijo Pedro cuando fue probado? El que habla acerca de la fe. Nuestra fe, hermano, es que muchas veces nosotros pasamos por circunstancias y situaciones difíciles, por enfermedades donde decimos: esto no tiene remedio. Hermano, ¿qué iba a pensar yo? Que salí retirada de un trabajo, deshabilitada, estoy quebrada por donde usted se imagine. Tengo muchos huesos destruidos, hermano. ¿Qué iba a pensar yo, hermano? Que el Señor me iba a traer a estar compartiendo lo que es hermoso de su palabra, lo que Él me da. Nunca. Pero prefiero obedecer en lo poco que el Señor me da para compartirles, hermano. Mire, el fuego se ha mencionado desde el principio del Génesis, y en Apocalipsis 16:8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Llegará el día, hermano, donde será esa ira del Señor, donde el fuego llegará de otra manera, no ya con el Espíritu Santo, sino ya para quemar y fundir todo aquello. Daniel lo vio. No, es que son muchos los versos y esto que yo quité. Pero Daniel vio esto hermoso, 7:9. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca. Así, mire, no, ni había reparado. Su trono, llama de fuego.
Gracias, hermana Sandra. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Dios es fuego, hermano. El Espíritu Santo es fuego. La palabra, dice él, que es fuego, lo acabamos de leer. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, nuestro Redentor. Fuego. En Espíritu Santo y fuego. El Señor dijo, bautizaré en Espíritu Santo y fuego. En Primera de Reyes 19:12 dice que, y tras el terremoto un fuego, como el día del Pentecostés, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea que Dios nos da a demostrar que Él es el fuego. Esto les recomiendo que se lean en Segunda de Crónicas 6. Yo agarré Segunda de Crónicas 7:1 que dice, cuando Salomón acabó de orar, oiga usted, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Por eso es que dice Joel que era fuego, Espíritu Santo y fuego y humo, ¿se acuerda? Porque es la presencia del Señor, hermanos. ¡Qué tema, Dios mío! ¿Se acuerdan del fuego extraño que les dije? El Señor, en Levítico 6:13, Él había dicho, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa era la ley. En la presencia, en el lugar santo, tenía que estar siempre aquellas luces encendidas. Así como Él era para el pueblo cuando caminaba en el desierto. En Números 9:16 dice, así será continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Mire, el fuego extraño, dice así Levíticos 1:7. Para esto habían sido escogidos los hijos del sacerdote Aarón, Levíticos 1:7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y en Levítico 10:1 dice así. Les voy a leer la versión Dios habla hoy primero. Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado. En Reina Valera dice, Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Qué había pasado aquí? Ellos habían encendido, habían querido tomar el lugar. ¿Quién era el que tenía la lámina santidad a Jehová? Su padre. Mientras su padre era el sacerdote, ellos nada más eran como los que tenían que aprender todo lo que se daba allí. Porque el que entraba al lugar santo era su padre. Dice esto, que hay una palabra donde dice que ellos no eran sacerdotes todavía. ¿Se acuerda que cuando Aarón va a morir, el Señor, Dios de los cielos, le dice a Moisés, sube con Aarón al monte y lleva a Eleazar y a otro, y desnuda a Aarón, porque él va a quedar allí unido con su padre. Les dice, quítale sus vestiduras y luego se las pone a su hijo, porque las vestiduras eran las que representaban el sacerdocio, para que continuara esa consagración, hermano. Pero ellos, Nadab y Abihú, no habían sido llamados todavía. Y por eso se le hizo
fuego extraño. Y aquí es algo de expander, que a veces, hermanos, como humanos, deseamos tener ciertos dones que alguien tiene y queremos hacer lo que las personas hacen. Dios nos libre. Y sabe que yo he sido de las personas que siempre me ha gustado estar, como predica el pastor, tras bastidores. Nunca, ¿verdad? Estar aquí para mí es un desafío, hermano. No me gustaba estar entre las cámaras, no me gustaba nada de eso. Pero también el Señor me ministró y decía, ¿te vas a quedar con lo que te doy? De gracia te doy. Después dije yo, de gracia tengo que dar. Recordemos que es dar, tomar el lugar que no nos corresponde, hermanos, es dar un fuego extraño. Dios sabe a quién has escogido y Dios sabe a quiénes juntan para ayudarse, para hacer una comunión. Es como que si el Señor escogió a Pedro, que él fuera el líder. ¿Quién se levantó en ese día a hablar? Pedro. ¿Qué tal si se hubiera levantado Tomás, el incrédulo? No se sabe qué hubiera pasado. Pero a veces el Señor da, Él te posiciona donde Él desea, porque acuérdense cómo empecé diciendo que el tema del Espíritu Santo que el Señor a mí me dio es que dice que Él da como Él quiere, hermano. Él da como Él quiere y Él te va a proporcionar. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Dice que Él es la cabeza, ¿verdad? Nosotros su cuerpo. Entonces, este dedito no puede hacer lo que este dedo sabe. Este dedito no es el ojo para ver. Entonces Dios te va posicionando en su cuerpo porque Él sabe dónde te necesita. Todos somos un cuerpo, hermano. No se tenga en menos. No se tenga en menos si usted es el lunarcito que aparece por un lado. ¿Por qué tengo un lunarcito? No se tenga en menos. Dios sabe por qué está ese lunarcito ahí. Ese incienso que ellos ofrecieron era algo santísimo. Había una hora para prepararlo y era alguien especial para hacerlo. Recordemos cuando Aarón muere, ¿verdad? Ya les hablé de eso. Dios no les había mandado. La palabra hebrea que usan en la palabra de Dios, dice la palabra fuego extraño, es la palabra zar, Z-A-R, que significa que no eran sacerdotes. ¿Se da cuenta? Ellos habían tomado una posición que era de su padre. Todavía ellos estaban como en el proceso, pero cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, voy a usar a Aarón para que sean tus labios y tú serás a él como Dios. Le dice, o sea, Dios te posiciona. Moisés era menor que Aarón. Aarón era el primogénito. Dios lo llama como sacerdote, como santidad para él. Sin embargo, bueno, ¿verdad? A Aaroncito ahí se le pasó la mano, el que dijo que le habían dicho que querían un Dios, echó un oro por ahí, le salió su muñequito ahí, un becerro, y dice él, lo eché y ahí salió. Dios no se olvida de nuestros pecados, como dijo Tony por ahí. El Salmo 4.3 dice, aquí viene, hermano, ¿por qué la especificación de por qué escoge? ¿Quiénes eran los que habían estado en el Pentecostés? Hombres piadosos, ¿verdad? Así dice la palabra de Hechos 2. En el vocablo hebreo, asid, la palabra asid se traduce como piadoso, santo y fiel. Y dice Salmo 4.3, sabed pues, Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hay muchos que la Biblia habla acerca de que son piadosos. Lucas 2.25 menciona a un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es la función de tu Espíritu Santo. Busca al que es piadoso, hermano.
Mire qué interesante. No en cualquiera se posiciona el Espíritu Santo, sino en el piadoso. Así es, hermana Sandra, una posición que no les correspondía. Dios sabe quiénes son los piadosos. El Espíritu Santo sabe si tú o yo somos piadosos, y entonces Él va a tomar el control de tu vida y la mía. Otros, mire, esto es lo más lindo. Cuando dice, ¿a dónde estoy yo aquí? En Hechos 10, se habla de un tal siervo Cornelio. Esa historia se las recomiendo, hermanos, porque ya conociendo un poquito de lo que el Señor nos ha dicho hoy, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Qué pasó en esa historia? Él estaba en la hora de la oración. Él estaba en la hora, y dice, y oraba a Dios siempre. Y ese es el propósito, hermanos, acerca de tener ese encuentro en la oración. Acuérdese que cuando Salomón oró, dice que cayó fuego del cielo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros cuando nosotros oramos, hermano? Dice que Cornelio, Hechos 10, del 1 al 3, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vio una visión. Pero ¿qué pasaba? Era un hombre temeroso, piadoso, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, hermano. ¿Qué de estas 4 cosas falta en tu vida para que puedas ver al Espíritu Santo sobre ti? Al Espíritu Santo actuar. Hermano, a mí me está hablando esta palabra. No creo que lo estoy diciendo a usted, lo estoy diciendo a la que estoy viendo ahí. A la hora sexta, 2 días después, a la hora sexta, al mediodía, se le aparece el Espíritu Santo a Simón Pedro, ahí en ese mismo capítulo de 10. Y Pedro estaba perplejo, dice. Dice el verso 11, y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por casa de Simón llegaron a la puerta. ¿Sabe cuántos días habían de diferencia entre la casa de Cornelio, donde estaba en Jope Pedro? 3 días, hermano. Pero el Espíritu Santo bajó en el momento preciso, tomó a Pedro y le hace saber que vienen uno y le dice esto: mire, el verso 20 del capítulo 10 de Hechos: levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque no eran judíos, porque yo los he enviado. Espérese, voy a leer el 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu. ¿Quién? El Espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién había enviado a estos de Cornelio? Eran un soldado y 2 siervos de Cornelio. El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así como le dijo a Felipe: acércate a ese carro donde iba el eunuco. El Espíritu Santo va a buscar a los piadosos para mostrarse a ellos en poder. Así como en el día de Pentecostés usó a los discípulos y a 120 que estaban allí para hablarles a esos más de 3,000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés, porque era el derramamiento del Espíritu en lenguas de fuego, que hablaran las lenguas terrenales de todos los que estaban ahí y oyeran el mensaje del Señor y fueran bautizados. Y se arrepintieran y fueran bautizados y fueran llenos también del Espíritu Santo. Ese
Es la promesa que el Señor dijo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el propósito tuyo y mío, hermanos, es de llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Entonces dice que Pedro bajó, los hospedó y al día siguiente se levantaron y se fue con ellos y acamparon algunos de los hermanos de Jope. Y mire lo que hizo Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, hermano, era piadoso y no quería aquella bendición solo para él. Había invitado a parientes y amigos íntimos. Y aquí me admira la posición y lo que dice Pedro, porque dice, entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y prostrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, a muchos hermanos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con o acercarse a un extranjero. Todavía la humanidad de Pedro habla de decir eso, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A ningún hombre, hermano. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo ahora, y le repite la historia. Y que le había dicho que su oración había sido oída y sus limones habían sido recordadas delante de Dios. Y envía por él. Y cómo dice que él se agrada. Entonces el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hombre piadoso para recibir el Espíritu Santo, del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es el Señor a todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dijo, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste. Este es el Evangelio que a nosotros nos corresponde decir, hermano. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Mientras él hablaba, esto que les acabo de leer, dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Me encanta que diga esta palabra, porque ¿sabe qué, hermano? Hoy en día yo veo personas que hablan de todo, y de allá un pedacito de la Biblia, un pedacito, hablan de ellos mismos, pero Pedro predicaba al Dios de los cielos, al Jesús viniendo a este mundo, a Jesús hecho siervo, a Jesús resucitado, a Jesús bañado de la presencia del Espíritu Santo. Y mientras él presentaba a Jesús, que es al que yo presento en este momento, entonces el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, hermano. La importancia de hablar lo que está escrito, la importancia de hablar de este Jesús que te ha amado, la importancia de saber que no hay otro en el mundo, no hay otro camino, que no hay otro lleno del Espíritu que venga y pose sobre ti, no hay otro, hermano. Y dice que los fieles de la circuncisión, como siempre, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles, tú y yo, se derramase el don del Espíritu Santo, hermano.
¡Qué bendición! Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otros, que a saber, porque dice que ha venido muchos, que quién sabe de qué pueblo eran. Entonces respondió Pedro, ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? A veces así trabaja el Espíritu Santo, hermano. Se recibe cuando se recibe la palabra. Él de su voluntad, dijo Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisficad los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No apaguéis el Espíritu. Dios es Espíritu, Dios es fuego. Y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Padre Santo Celestial de los cielos. Qué precioso, Señor, que ese mensaje en el día de Pentecostés a todas esas naciones. Esa promesa que tu Hijo amado dio, Señor, para que fuésemos alcanzados los gentiles como Cornelio, Padre. Ahora nos alcance a nosotros, Señor. Padre, aquí se conectan personas, Padre eterno, que aún no comentan ni nada, Señor. Pero hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo conoce al piadoso. Yo pido, Señor, ese Santo Espíritu, Padre, que yo nunca, Señor, lo apague. Que no lo entristezca, Señor, como dijo Pablo. Sino que vivas, Señor, temerosa a ti. Para que esa compañía de ese tu Espíritu de fuego pueda caminar, Señor, conmigo. Y con todo aquel que cree y te teme, Señor. Gracias por mis hermanas que se unieron, Señor. Te pongo en tus manos a las que están enfermitos, Señor, como la petición de este varón. Señor, de estos que se enferman, Padre. Anda, Señor, ese virus, Señor, atacando. Yo te pido con el poder de tu fuego que quemes todo virus, toda bacteria, todo malestar, toda incredulidad, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por hacerme ver, Padre eterno, esa visión de Pedro, Padre, que tú no haces acepción de personas, que mandaste el mensaje, Padre, a través de él, a Cornelio, los gentiles, y ellos también, Señor, hablaron lenguas, Padre, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, yo quiero ser como Cornelio, orar siempre a ti. Yo deseo, Padre, esa tu palabra que vive en mí, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, con ella. Gracias por todos aquellos que han experimentado algo sobrenatural. El fuego de tu Espíritu, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y sé que te seguirás moviendo, Padre. Gracias, bendito Rey. Te alabo y te bendigo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, agua, gracias, fuego, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Verbo. Gracias, Espíritu Santo, por dar testimonio en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. He orado por la sierva. Me pasé, hermano.
Ya no les quito su tiempo. El Señor me la bendiga. He orado, Sio Cruz, por la sanación de nuestra hermana. Oré en privado por ella. No sé si anoche creo que fue cuando me avisó. Y les doy, hermanos, que el Señor me los guarde y me los cuide de esta andancia que anda. Aprovecho para decirles, para el que celebra, hermanos, porque el Señor dice que celebraba las fiestas solemnes. Yo estoy, hermano, con eso de las fiestas solemnes que habla la palabra de Dios. Y celebro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebro a mi Señor Jesús, que un día vino. No sé cuándo vino. Mari puso ahí, quise enmendar porque estaba de acuerdo con lo que ella decía. No sabemos cuándo el Señor. Yo también te quiero mucho, preciosa. Dios me la bendiga mucho. Gracias por siempre compartir. Gracias a cada uno. Siéntese en libertad de poder compartir esta transmisión. Si de algo fue de bendición para usted, algo nuevo o algo que pudimos aprender. Yo, hermano, yo me quedé asustada de la diferencia entre las lenguas terrenales y las lenguas espirituales, celestiales, dice. Entonces, que el Señor me las bendiga. Gracias por siempre estar presente. Y nos vemos hasta el jueves, si el Señor quiere. De hecho, creo que la última semana de este mes, hermano, posiblemente no salga en vivo, porque estoy de manteles largos, celebro aniversario de matrimonio, y mi esposo va a tomar libre, y bueno, solo Dios que me haga, ¿verdad? Pero ya les aviso en caso que no. Dios me la bendiga, hermana Daisy. Espero que se goce con este tema. Estoy por terminar y cerrar. Dios me lo bendiga. Pero si no me ven, desde ya les aviso. Yo les voy a avisar de todos modos. Bendiciones, hermanos. Y que el Espíritu Santo, que el fuego del Señor sea sobre cada una de sus vidas, hermanos. Yo estoy emocionadísima. Dios me los bendiga. Gracias a Dios por permitirme. Gracias por permitirme presentar este tema. Como les dije, el Espíritu Santo es muy extenso. Yo nunca terminaría de hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo. No podría. Hay cosas que todavía no entiendo, pero gloria y honra al Señor que nos permitió estar conectados en este día. Bendiciones, amados. Se me acaba la batería. Bendiciones.